Hola, buenas noches con todos. En esta ocasión, pues vamos a exponer un tema importante que lleva por título los principios biomecánicos para la osteosíntesis. Bien. Primeramente hay que definir en este caso el término biomecánica, la cual va a ser definida por la aplicación, en este caso, de las leyes mecánicas en los seres vivos, ¿no? Está definida por las acciones que van a ejercer las cargas y también los esfuerzos sobre las estructuras de soporte del cuerpo y también relacionado a la respuesta que éste da. También la biomecánica estudia el movimiento del cuerpo, la marcha, la carrera, el salto y también el comportamiento de los implantes que se pueden usar en la estructura. Asimismo, estudia también los organismos en los cuales se aplican y los mecanismos de las lesiones, ¿no? Es así también que podemos definir un principio biomecánico como la forma en que funcionan o interactúan los implantes y el hueso en el cual son aplicados, ¿no? Es así que vamos a decir que un principio, pues, es aplicable hoy y también siempre. O sea que un principio obviamente va a perdurar en el tiempo, ¿no? Bien, la osteosíntesis ha ido evolucionando a través del tiempo. Es así que uno de los primeros que utilizó el término osteosíntesis en 1907 fue Alvin Lambote, quien lo acuñó este término en su libro Tratamiento Operatorio de las Fracturas y lo definió pues como la reducción de la fractura y su fijación con implantes metálicos. Y también dividió el proceso de osteosíntesis en tres etapas. La primera de ellas, la exposición de la lesión, la reducción y fijación temporal y una fijación definitiva y sutura de las partes blandas. Luego, en los inicios de la osteosíntesis se empezaron a usar algunos principios, pero que fueron creados o formados por intuición personal, ¿no? Es así que se crearon las placas de Sherman. Estas placas de Sherman eran placas, pero que sin embargo utilizaban tornillos unicorticales y además placas cortas, que obviamente no proporcionaban una compresión absoluta, ¿no? Asimismo, otro de los principios por intuición personal, se empezó, a partir de ellos, pues se empezó a usar también la sutura ósea, en la cual se perforaban los huesos y se introducía alambre, lo cual vemos que obviamente también no daba una reducción adecuada y tampoco pues los resultados que uno esperaba. A partir de estos malos resultados, pues se impulsó el tratamiento incruento, ¿no? Y es ahí que aparece Lawrence Bolle, quien es un personaje que obviamente preconizó el tratamiento incruento y obviamente optó tratamientos para prácticamente todo tipo de fractura. Más adelante, Gerard Kuntzer, en el año 39, empezó a desarrollar un clavo de forma primeramente triangular, un clavo intramedular, y posteriormente desarrolló un clavo en forma de trébol en su corte transversal, los cuales eran ranurados de forma longitudinal, ¿no? De tal manera que al momento de introducirlos en el canal medular, lograba una compresión elástica transversal, lo cual más adelante, como vamos a mencionar, pues es una de las características del principio biomecánico del tutor. Kuntzer logró importantes resultados con la aplicación de estos clavos. Es así que en México, en el año 72, pues fue reconocido y operó a muchos pacientes con fracturas de fémur y tal fue su éxito que los tuvo eh, pudo al siguiente día de la operación pues presentar a sus pacientes caminando en el salón de conferencias, ya que tuvo excelentes resultados, ¿no? Más adelante, Robert Danis, que era un profesor de anatomía, ideó otro sistema de osteosíntesis que era un coaptor, el cual se fijaba por un lado en un extremo
y por el otro lado, por medio de un tornillo rotatorio, se producía una compresión entre ambos fragmentos fracturados, con lo cual se lograba, valga la redundancia, un proceso de compresión entre los fragmentos, lo cual nos permitía lograr una estabilidad absoluta y en consecuencia lo que más adelante se llamaría una consolidación de primera intención, o lo que él llamó sudura autógena o soldadura autógena, que va a ser más adelante el principio fundamental para la osteosíntesis. Luego de que se empezó a conocer este beneficio que traía en la osteosíntesis la compresión, sin embargo, esta no se comprendía muy bien, es que apareció Maurice Edmond Müller, quien, según redacta la historia, pues visitó al profesor Danis para poder conocer su experiencia. Tanto es así que Danis en algún momento le dedicó uno de sus libros a Müller, y de esta interacción entre estos dos personajes pues surgiría lo que ahora se conoce como la AO, con todos con todas las personas que obviamente la fundaron, ¿no? Es a partir de acá y de los estudios que hicieron estas personas, que empezaron estudios obviamente para ver la histomorfología de las fracturas que estaban sometidas a estabilidad absoluta y curación sin callo, lo que más adelante se llamaría pues por medio de la compresión, ¿no? Estudiaron esta histomorfología por medio de la osteotomía del radio de antebrazos de perros Beagle, en los cuales en la superficie tensa convexa y de compresión cóncava, aplicaron una placa recta, ¿no? Una placa recta en la superficie convexa, que tenía un contacto íntimo bajo la placa, pero lo cual esta placa pues generaba un contacto íntimo entre las dos corticales de ambos fragmentos en la superficie que estaba bajo la placa, pero generaba una pequeña o ligera separación en las dos corticales del lado opuesto. Pero sin embargo, en ambos lados, tanto en el lado que estaba debajo de la placa como en el lado opuesto, pues se lograba una consolidación sin callo. Es ahí que se determina que existen dos tipos de consolidación per prima. Una directa, que que se daba en la cortical que estaba en contacto íntimo con la placa, y otra que se daba a través de un espacio y que se lograba en estos casos en las corticales que estaban en el lado opuesto. Entonces, es ahí que se entendió que la compresión daba una estabilidad absoluta y que obviamente lo podíamos evidenciar de manera clínica con movimientos precoces, indoloros y sin formación de callo óseo. Bien, luego de haber repasado un poco sobre la historia, nosotros se mencionan que hay un axioma muy común en traumatología, el cual se refleja por una pregunta, la cual pensamos inmediatamente luego de ver una radiografía, y que es, ¿le pongo placa o le pongo clavo? Esto sin a veces reparar en el análisis del trazo de fractura, sin analizar el tipo del paciente, sin darnos cuenta la manera en que actúan en conjunto o que pueden actuar en conjunto el implante y el tipo de fractura, sin tener a veces en consideración el tipo de evolución que se puede esperar o obtener de acuerdo al tratamiento que queremos otorgar, ¿no? Lo cual a veces pues, nos puede llevar a resultados inadecuados del tratamiento, y que podríamos señalar como falla del implante, que en realidad es un término que obviamente se acuñó por el cirujano incapaz de reconocer sus errores. Es así que se crearon pues los principios biomecánicos de la osteosíntesis. De manera general vamos a mencionar que una misma fractura puede ser tratada con varios principios. Cada principio puede cumplirse con distintos implantes. Primero debe elegirse el principio y luego el implante, y ningún principio lleva implícito un implante.
Ortega Domínguez, un mexicano, también mencionaba algo similar, que decía que para el tratamiento de una fractura, el médico debe primero pensar en él o los principios biomecánicos que queremos lograr y luego en él o los implantes que podemos escoger para cumplir estos principios. Como de resumen, tenemos que los principios biomecánicos son 5: compresión, protección, tirante, sostén y tutor. El primero de ellos, definido por la carga que se produce entre los fragmentos óseos mediante uno o más implantes, que nos permite dar una estabilidad o aumento de la fricción entre los fragmentos. La protección, que es el uso de un implante agregado a otro implante bajo compresión, que me otorga una osteosíntesis insuficiente y tiene por objetivo complementar esta osteosíntesis insuficiente. El principio de tirante, que es la colocación de un implante tensado en una superficie convexa, en un hueso con una fractura transversa y que nos permite sobre todo convertir las fuerzas de tensión periféricas o excéntricas en esfuerzos de compresión axial estática o dinámica, ¿no? Y el principio de sostén, que sobre todo es un implante que va a funcionar en este caso como sustituto temporal de un soporte óseo y que nos va a permitir mantener una distancia cuando no hay un soporte óseo, ¿no? Y por último, el principio de biomecánica de tutor, que es un implante que sobre todo nos va a permitir guiar los fragmentos a contactar entre sí de manera dinámica y con el tiempo hacia la consolidación. Y esto también es un resumen de los principios biomecánicos. En este caso, por ejemplo, cada uno de ellos va a tener sus indicaciones, sus implantes. De manera general, podemos decir que todos los implantes pueden ser utilizados en múltiples principios y múltiples principios pueden ser cumplidos también por múltiples implantes, ¿no? Ya los vamos a tratar cada uno de ellos más adelante. Los principios biomecánicos de la osteosíntesis también van a tener algunos elementos que van a participar en ella, ¿no? Uno de ellos es el hueso involucrado y el segmento afectado, ya que el comportamiento biomecánico pues va a depender del hueso o del segmento que se va a ser tratado. La conformación de la fractura también es importante, ya que el principio biomecánico que vamos a aplicar pues va a depender del trazo de fractura. Por ejemplo, si es un trazo transversal, pues podemos aplicar el tirante o la compresión. Si son trazos múltiples o hundimientos, podemos hacer sostén. Si son trazos oblicuos o helicoidales, pues podemos hacer compresión o protección. Al mismo tiempo, la técnica que podemos utilizar, pues también nos va a permitir definir el principio que podemos utilizar. Igualmente, el implante que vamos a utilizar, también cada uno de los implantes, como había mencionado, puede cumplir uno o más principios, ¿no? Bien, como habíamos mencionado, el objetivo de la osteosíntesis pues es obtener una reducción estable, ¿no? Entonces, definiendo obviamente por estabilidad el grado de desplazamiento que va a ser inducido por una carga en el sitio de la fractura. Entonces, vamos a tener unas fracturas estables en las cuales no hay desplazamiento visible al aplicarse una carga y la estabilidad absoluta en la cual no existen micromovimientos a la carga fisiológica, entendiéndose de manera general que el grado de estabilidad pues determinará el tipo de consolidación que se va a lograr. Bien, existen dos modalidades de tratamiento para las fracturas. De manera general, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Con respecto al tratamiento conservador, pues lo podemos generalizar en tracción y ferulización. Hay que tener en cuenta que al aplicar un tratamiento conservador, lo primero que siempre se va a hacer es la reducción. Ahora que se mantenga esta reducción, va a depender la estabilidad que podemos lograr más adelante y esta estabilidad pues va a depender del tipo de fractura, del hueso, segmento, de los tejidos circundantes y del tipo de inmovilización que logremos, ¿no? Y por el lado del tratamiento quirúrgico, vamos a emplear
dos principios de fijación generales. Uno de ellos, un principio de fijación es la compresión y otro la ferulización, y ambos pueden combinarse. Entonces, los principios de fijación para la estabilidad, pues tenemos primero el principio de compresión, que no va a ser más que, como ya habíamos mencionado, la carga que se va a producir entre dos fragmentos óseos, lo cual nos va a permitir lograr una fijación rígida que va a llevar a una estabilidad absoluta y a una consolidación primaria. El principio de fijación de compresión nos va a permitir cumplir con los principios de compresión, con los principios de la osteosíntesis de compresión, de tirante y también de protección. Y el otro principio de fijación es el de ferulización, que obviamente hay que empezar a definir una férula que va a ser un dispositivo rígido, que obviamente nos va a permitir inmovilizar una fractura con el fin igualmente de estabilizarla, ¿no? Ahora, este grado de estabilización pues va a depender del grado de acoplamiento entre la férula y el hueso o la fractura, ¿no? Para esto vamos a tener diferentes tipos de férulas externas, transcutáneas y las internas. Las externas pues obviamente van a crear mucho espacio entre la férula y la fractura o el hueso y son poco estables. Las transcutáneas, que están representadas por los fijadores externos, que son más estables, y su estabilidad pues va a depender de la cercanía de las barras al hueso. Y dentro de las internas tenemos las extraóseas, como las placas, y las intraóseas, como los clavos intromedulares. Ahora, este principio de fijación de ferulización pues va a permitir cumplir con los principios de síntesis de tutor, sostén y de protección. A modo de resumen, podemos decir que los principios de fijación por compresión nos va a llevar a una fijación rígida con una estabilidad absoluta y una consolidación primaria sin callo. Y por el otro lado, el principio de fijación por ferulización, pues una fijación flexible de estabilidad relativa y que nos puede llevar a una consolidación secundaria. Y es ahí que se resalta la importancia del principio de fijación de compresión para poder llevar a una estabilidad absoluta y una consolidación primaria. Bien, ahora sí, vamos a tratar cada uno de los principios. El primero de ellos es el principio de compresión. Como lo dije hace un momento, pues que el principio de compresión se da al producir directamente unas cargas producidas entre los fragmentos óseos y que como objetivo, pues obviamente va a tener a aumentar la fricción entre las dos superficies de los fragmentos óseos. Hay dos modalidades de compresión: una compresión estática y una dinámica. La estática se define como la existencia de un movimiento de menos de 5 micras. Por medio de esta compresión estática se obtiene una estabilidad absoluta y consolidación primaria. Y por el otro lado, la modalidad de compresión dinámica, en la cual hay fricción entre los fragmentos óseos, pero sobre todo producida durante la función, ¿no? Ya sea por movimientos causados por los músculos o movimientos causados por el peso, ¿no? Esta compresión dinámica es visible tanto por los rayos X o por visualización directa en el intraoperatorio. El principio de compresión tiene dos tipos: uno es el transversal y el otro es el axial. El primero de ellos, el transversal, sobre todo nos va a permitir estabilizar trazos de fractura oblicuos o helicoidales, en los cuales las resultantes de las fuerzas de desplazamiento y las fuerzas de tracción del implante, esa resultante pues va a ser perpendicular al eje longitudinal del hueso o del segmento. Ahora, conforme esa tensión de este tornillo sea mayor, pues la atracción que se va a lograr entre ambos segmentos también lo será. De tal manera que mientras más mayor sea esta, pues la fuerza predominante va a ser ella en ese sitio, ¿no? Ahora, cuando vamos a hacer una compresión transversal, es importante mencionar que esta debe realizarse de forma perpendicular
al trazo de la fractura y también perpendicular al plano de la fractura, ya que si no se logra esta perpendicularidad, pues podemos condicionar una fuerza de cizallamiento y en consecuencia una mala reducción. El otro tipo de compresión es la compresión axial. Esta sobre todo se da en trazos transversales de 30 grados o menos. Se aplica en sentido longitudinal del hueso, en la dirección del eje longitudinal de los huesos o los segmentos. La compresión axial puede ser con placa, que en este caso pues puede aplicarse colocando, se puede aplicar por medio de las placas colocando tornillos en una posición excéntrica y alejada del foco de la fractura, sobre todo en los agujeros ovalados, por ejemplo de las DCP o de las placas semitubulares. Y en el caso de los fijadores externos, vamos a obtener una compresión axial al acercar los shunts de un lado y del otro foco de la fractura para poder hacer una compresión axial entre ambos fragmentos. En los clavos endomedulares también se puede hacer una compresión axial dinámica en fracturas transversales, ¿no? Sean rectas o curvas, ya que en las fracturas transversales en huesos curvos también pues las fuerzas, las fuerzas pues de flexión o de tensión pues se van a anular, ya que pasan por el centro. Y en el caso de los tornillos también puede hacerse compresión, sobre todo axial en segmentos como el malleolo medial y también en segmentos como el cuello femoral. Algo importante acá para mencionar, que en el caso de las placas y de los fijadores externos, se menciona de que hay compresión solo cuando se aplica en huesos rectos, ya que en los huesos curvos pues, va a funcionar como principio de tirante, como lo vamos a ver más adelante. Otro de los principios es el principio de protección, que como habíamos mencionado es en este caso el implante, en este caso se agrega un implante a otro implante que ya está trabajando en compresión cuando este obviamente es insuficiente para lograr una estabilidad absoluta. Su objetivo obviamente es evitar una falla de osteosíntesis insuficiente, definiendo osteosíntesis insuficiente como aquella que al inicio es estable, pero conforme pasa el tiempo es incapaz de mantener esa estabilidad, ¿no? Antes de consolidarse. El principio de protección se puede utilizar, como he mencionado, por medio de dos implantes, los cuales pueden ser iguales o diferentes, pero estos implantes van a cumplir funciones distintas. En el caso de implantes iguales, por ejemplo, podemos verlo acá en un ejemplo con dos tornillos, ya que uno actúa bajo compresión y el otro puede actuar bajo bajo posición o situación, ¿no? Son funciones diferentes, pero son tornillos iguales y actúan bajo protección. Con implantes diferentes, en este caso tenemos, por ejemplo, un tornillo de compresión, que en este caso es protegido por una placa. En este caso, pues uno se dedica a la compresión y el otro a mantener esa compresión. Ahora, el tornillo de compresión puede ir por dentro de la placa o por fuera de la misma, ¿no? En implantes compuestos, como por ejemplo en los clavos endomedulares con bloqueo distal. En estos casos, por ejemplo, tenemos un clavo endomedular con un bloqueo distal estático y un bloqueo proximal dinámico, ¿no? En el cual vamos a poder tener la función de compresión axial y también una función del clavo a modo de tutor. El principio biomecánico de protección tiene algunas indicaciones, sobre todo, como habíamos dicho en un inicio, en el resumen, va a estar indicado para cualquier trazo en los cuales, cualquier trazo que son susceptibles sobre todo de compresión, pero en la cual esa compresión inicial pues no es suficiente para mantener una estabilidad absoluta, ¿no? Puede hacerse tanto en diáfisis como en metáfisis, casi en cualquier hueso. Todos los fragmentos de una fractura deben fijarse mediante compresión para cumplir con este principio de protección, ya que si dejamos trazos sin fijar, como por ejemplo
Si no existiera soporte óseo, pues ya estaríamos hablando de otro principio, como el de sostén. Y en otra situación, por ejemplo, en el caso de un trazo transversal en hueso curvo, pues ya también estaríamos hablando de un principio de tirante, ¿no? En este caso, es importante mencionar, por ejemplo, que en las fracturas de tibia proximal por cizallamiento, en las fracturas verticales, pueden tratarse en este caso con tornillos de compresión más una placa de protección que protege en este caso los tornillos de compresión en trasoblicuos. Pero hay que rescatar que si hay hundimientos, pues ya no estaríamos cumpliendo el principio de protección, sino estaríamos cumpliendo un principio de sostén, como vamos a ver luego. Bien. Otro de los principios es el principio biomecánico de tirante. En este caso, el tirante pues, va a ser un implante tensado en en la superficie convexa de un hueso, sobre todo con una fractura transversa, ¿no? En este caso hay que recordar que la distribución típica de las fuerzas de un hueso pues van a ser en la parte externa son fuerzas de tracción o de tensión y en la parte interna de compresión. Es así que esta disposición de las fuerzas pues van a ocasionar una distracción o separación de la fractura en el lado de la tensión y su posterior angulación, ¿no? Pero si estos esfuerzos de tensión son abolidos, en este caso por el tirante, y los esfuerzos de compresión son soportados por el hueso, pues se puede restablecer la capacidad de carga del hueso, ¿no? Entonces, el objetivo de estos implantes por medio del principio del tirante, pues va a ser convertir justamente esas fuerzas externas de tensión que llevan a la angulación en fuerzas de compresión axial, ¿no? Tiene sus indicaciones, sobre todo en trazos transversos, como había mencionado, en huesos curvos, también en la rótula, en algunas avulsiones, en los malleolos. Hay que recalcar algo importante, que en la superficie cóncava, en esta superficie cóncava de los huesos curvos, pues debe existir soporte óseo, ¿no? Para que haya un contacto y que haya compresión en estos lados. Ya que si no lo hay, pues ya estaríamos hablando de otro principio que sería el de sostén, ya que no habría un soporte óseo. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo se ve el tirante que se emplea de dos modalidades, ¿no? De dos modalidades de compresión, como habíamos mencionado al inicio. Hay una compresión estática que se da sobre todo en la cortical que está pegada al implante y y una compresión dinámica que se ve en la cortical opuesta al implante, ¿no? El tirante se puede obtener por diferentes implantes, la combinación de ellos también, como por ejemplo podemos lograrlo por medio del cerclaje con alambre solo. Sin embargo, el uso del alambre solo pues no es muy recomendable ya que suele ser muy inestable, pero podemos utilizar los alambres con clavos Kirchner, por ejemplo en las fracturas de rótula, ya que los Kirchner nos van a permitir aumentar la estabilidad y sobre todo nos van a permitir proporcionar un anclaje óseo adicional, ¿no? Para los alambres. Hay que recalcar que, que como principio, obviamente tirante, los alambres para que cumplan este principio deben ser colocados en la superficie de tensión, ¿no? Podemos obtener este principio con las placas también, sobre todo en las fracturas transversales de huesos curvos, se aplica en la superficie conversa y obviamente estas placas previamente deben ser amoldadas y también pretensadas. Por medio del fijador externo también podemos hacer el tirante, también en fracturas transversales de huesos curvos, se menciona que podemos hacer el tensado al acercar los tornillos de ambos lados de la fractura y el pretensado por medio del angulamiento de los shunts de manera convergente entre ellos y su uso pero sin embargo, pues su uso como principio de tirante pues ha caído en desuso porque no es muy estable. Otro de los principios biomecánicos es el de sostén.
Es uno de los principios biomecánicos, digamos, lo más controvertidos. Como definición tiene que se logra cuando un implante funciona como sustituto temporal de soporte óseo. Y es temporal ya que conforme la fractura va consolidando, pues este hueso consolidado pues termina al final protegiendo al implante, ¿no? Ya que si no, a lo largo del tiempo, pues este implante se fatigaría y puede llevar a romperse. Y hay que entender que soporte óseo, como definición, pues es cuando va a existir un hueso capaz de resistir por sí mismo la carga de otro fragmento óseo sin sufrir deformidad plástica. Entonces, cuando no se tiene un soporte óseo, o sea, no puede soportar las cargas, pues estaríamos hablando de un principio necesario para tratar estas fracturas como es el sostén. Entonces, como este principio biomecánico me va a permitir mantener una distancia o mantener, sobre todo donde no hay soporte óseo, pues entonces vamos a llegar a la conclusión que obviamente es no compresiva. ¿Bien? Lo controvertido surge a partir de que los anglosajonas, o en anglosajona, cualquier placa que es colocada en un sitio anatómico en conformación en voladizo, como por ejemplo en los platillos tibiales, pues se denomina batres, que se traduce sostén. Entonces es ahí que pensaban de que todas las fracturas tratadas en estos sistemas en voladizo como el platillo tibial pues deberían ser sostén, pero ya hemos demostrado anteriormente que pueden ser compresión y también protección, ¿no? Como había mencionado, esto no se cumple, sobre todo en estas fracturas por cizallamientos verticales en las tibias proximal, ya que podemos aplicar cuando solamente hay fracturas eh, verticales por cizallamiento sin hundimiento, podemos tratarlo simplemente con tornillos por compresión y protegidos por una placa, ¿no? Y en ese caso se estaría cumpliendo un principio de protección más no de sostén. Pero sin embargo, si ya tenemos un hundimiento, ahí cambia la cosa, porque ahí sí estaríamos hablando de un principio biomecánico de sostén, ya que la única manera de mantener la reducción, pues va a ser mediante justamente el sostén que nos va a permitir sostener el soporte óseo, ¿no? El soporte óseo que se ha perdido. Entonces, quiere decir que pues este implante, que en este caso pues puede ser un tornillo con una placa, pues cruza la zona del hundimiento y obviamente este implante pues puede apoyarse en ambos huesos sanos o puede apoyarse entre la placa y hueso sano, ¿no? Otra situación en la cual se puede cumplir el principio de sostén es en casos de fracturas multifragmentarias, en las cuales pues podemos utilizar las famosas placas puente, ¿no? En estos casos no se puede realizar una compresión, obviamente, porque son trazos multifragmentarios, sea estas causadas por la complejidad o por la técnica quirúrgica que hagamos, pues no vamos a poder hacer compresión. Entonces, esta carga, la carga de ambos segmentos, pues va a ser soportada por el implante para poder ser trasladada desde un segmento óseo al otro, ¿no? Entonces, en estos casos, pues el implante nos va a servir básicamente como un puente para el paso de las cargas. Y obviamente va a ser un sostén, ¿no? Un principio biomecánico de sostén. Finalmente, está el principio biomecánico de tutor. El tutor es un principio biomecánico también, en el cual está representado o uno de los emblemas que representa, en este caso, a la traumatología y a la ortopedia desde hace mucho tiempo, pues es una caña que está tratando de guiar o a un, a un
a un pequeño retoño de árbol y trata de guiarlo para poder enderezarlo de manera general o hacer función de un tutor, ¿no? Y es justamente este emblema es el que nos representa, es el emblema del principio biomecánico de tutor, ¿no? Que fue principalmente, inicialmente usado por Nicolas Andri en su libro La Ortopedia, ¿no? De manera general podemos decir que en los seres humanos, pues el término tutor se representa por una persona que guía a un niño hasta su consolidación como adulto, ¿no? Pero en osteosíntesis, de manera similar, pues el implante que guía al hueso fracturado para propiciar el contacto entre sus fragmentos y así lograr una consolidación, que es lo que se le va a llamar como tutor. Entonces, hay que recordar también, o hay que tener en cuenta, que el término tutor se ha usado como sinónimo de fijación externa o de clavo endomodular, pero solo lo son cuando permiten un desplazamiento longitudinal y con este desplazamiento longitudinal una compresión dinámica entre los fragmentos. Entonces, por definición, va a ser aquel implante que me va a permitir alinear, estabilizar una fractura y guiar a sus fragmentos a que contacten de manera dinámica hacia su consolidación. Como objetivo, obviamente, dirigir los fragmentos óseos de manera dinámica para propiciar su consolidación. Sobre todo, está indicado en algunos trazos transversales en el istmo de huesos largos que soportan carga, como son el fémur y la tibia. Los implantes que podemos utilizar para cumplir este principio biomecánico son los clavos endomedulares ranurados no bloqueados y también el fijador externo dinamizado, sobre todo para casos de transportación o elongación ósea. Los clavos endomedulares han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es así que en el siglo XVI se menciona que como parte del tratamiento de algunas fracturas se introducía madera dentro del canal medular. Esta madera se humedecía y obviamente se hinchaba, lo cual le daba mayor estabilidad, ya que le daba una compresión transversal. ¿Bien? Es uno de los principios que se debe cumplir en el principio biomecánico de tutor, que es la compresión transversal. Más adelante, en el siglo XX, se crearon técnicas intramedulares para pseudoartrosis y luego también se crearon unas clavijas de marfil intramedulares. En 1917 se empezó a usar hueso autógeno intramedular, pero que sin embargo estos, a diferencia del primero, pues no causaban una compresión transversal, lo cual les daba cierta inestabilidad. Entonces ya no eran tutores porque ya no tenían una compresión transversal, ¿no? Es en 1931 que Petersen reportó excelentes resultados con clavos endomedulares y obviamente su manejo se difundió rápidamente. Esto motivó a Kuntscher que desarrolle, como había mencionado en un principio, los famosos clavos en V y en trébol, que al momento de introducirse dentro del intramedulares, su diámetro reducía, pero inmediatamente dentro trataban de recuperar ese diámetro, produciendo la famosa compresión elástica transversal, lo cual les daba mayor estabilidad. Bien, luego más adelante Fischer hizo un fresado medular, que lo que trató de obtener con este fresado medular es tratar de colocar el clavo lo más ancho posible dentro de la cavidad medular y aumentar con esto las superficies de contacto y aumentar la estabilidad entre las corticales o entre el hueso y el clavo, ¿no? Ahora, es importante mencionar que los clavos deben ser ranurados, ya que esto nos va a permitir propiciar una compresión elástica transversal al momento de ser introducidos en la cavidad medular. Sin embargo, el uso de los clavos no bloqueados son poco estables en rotación. Así que en los 90 se empezó a documentar la primera descripción de un clavo bloqueado.
Pero sin embargo se plantea de que en este caso al hacer un bloqueo pues ya estaríamos tratando dos implantes con dos funciones, en este caso un tornillo que nos permite hacer el bloqueo, que va a tener obviamente una función distinta. En este caso pues ya no se hablaría de un tutor, sino se hablaría de un principio de protección, ya que estamos ante dos implantes con dos diferentes funciones. Asimismo, si el clavo se utiliza para tratar una fractura diaficiaria, en este caso multifragmentaria, donde no hay soporte óseo y se fija de manera estática para evitar pues, acortamientos, pues en este caso tampoco estaríamos hablando de tutor, sino en este caso estaríamos hablando de un principio de sostén, ¿no? Es ahí que se concluye que obviamente tratar las fracturas con clavos no es sinónimo de tutor, ¿no? Ya que todo clavo que cuenta con un sistema de bloqueo, sea con pernos o con tornillos, pues se menciona que dejan de ser tutores y pasan en este caso a ser protección. Otro de los implantes que se pueden utilizar que se utilizan endomedulares son los TENS, ¿no? Pero los TENS se menciona que su estabilidad se logra pues al ejercer presión contra el hueso, contra los corticales, pero a diferentes niveles, ¿no? Y lo cual nos va a permitir evitar la traslación longitudinal. Entonces, al evitar una traslación longitudinal, lo que estamos haciendo en realidad es sostener, porque nos va a permitir evitar la carga entre ambos fragmentos. Pero al mismo tiempo mantenemos una distancia o una adecuada entre ambos fragmentos para que podamos lograr una consolidación, ¿no? Por otro lado, donde sí se puede hacer un principio de tutor, pues es en la transportación ósea, al igual que en la elongación ósea, ¿no? Ya que en este caso, pues el fijador externo, pues sí va a funcionar como un tutor, ya que va a guiar los fragmentos óseos a que se contacten y crezcan, a que se contacten de manera dinámica y crezcan de manera adecuada, ¿no? Entonces, en conclusión, ningún implante es sinónimo de principio biomecánico, y obviamente va a depender de la forma en que sea aplicado y de la manera en que funciona en combinación con el hueso tratado. Gracias. Muy bien, Iván. Muy interesante todo esto. Bueno, yo quería dar mi opinión. La verdad que, o sea, una de las cosas que siempre uno tiene que tener en consideración cuando evalúa un paciente y sobre todo cuando hace la planificación preoperatoria es tener en cuenta, más que el implante que uno va a usar, es el principio biomecánico. Por eso es que es muy importante el saber bajo qué principio puedo yo hacer mi procedimiento quirúrgico. Porque tal como nos lo ha dicho Iván, pues hay un implante que puede servirme como una estabilización absoluta, una estabilización relativa, como un principio de tirante, como un principio de sostén. Lo que pasa es que tiene que analizar bien bajo qué principio va a usar un implante y qué principio se adapta mejor a esa fractura. Entonces, eso es lo crucial y eso es como parte importante de la planificación, ¿no? En todos los cursos donde uno va siempre nos recalcan esto, la prioridad en todo tratamiento es hacer una adecuada planificación preoperatoria, porque eso va a depender el éxito o el fracaso de nuestro tratamiento. Entonces, es crucial lo que hoy nos ha presentado Iván, el entender cómo son los principios biomecánicos, cómo es que funciona cada uno de estos sistemas para el tratamiento de las fracturas. Así que, pues siempre es importante ir recordando estos temas, por más que
que uno crea que, pues ya pasaron muchos años, uno lo sabe. Yo recuerdo el año pasado tuve la oportunidad de participar en un webinar de principios biomecánicos que lo hizo AOLAT, y la verdad que me asombró la cantidad de gente que estuvo participando en esto, porque entendemos que esta es una cosa importantísima para el tratamiento de las fracturas. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Es una opinión muy importante y en base a esa opinión y en base a lo expuesto, me gustaría escucharte, William. ¿Cuál es tu William, luego Ismael y Jorge, si están escuchando? Ya. Buenas noches, doctores. Bueno, nuevamente. He escuchado la exposición de doctor Iván, pues sí, efectivamente, ¿no? De forma muy didáctica y muy completa. Y lo que mencionó el doctor Sandro, ¿no? Que es los principios que todos tenemos que tener en cuenta desde la preparación, mencionó algo también muy importante, ¿no? Primero hay que escoger el principio y luego hay que escoger el implante. Y muchas veces lo hacemos al contrario en la práctica, y a veces eso nos conlleva errores en las cirugías que después nos dan a fallas en justamente los implantes y bueno, y tenemos bueno, un daño peor para el paciente. Entonces, es, como dice el doctor, es básico conocer todos estos principios, aplicarlos y tenerlos en cuenta en todas las cirugías que vamos a realizar y estar constantemente repasándolos. Como dijo el doctor, ¿no? Él con su vasta experiencia que tiene, aún lo sigue repasando mucho más nosotros que estamos comenzando bueno, la especialidad, ¿no? A tenerlos en cuenta para, bueno, para nuestra formación. Muy bien, gracias. Ismael, Bien, ¿alguna opinión adicional? claro. Ya estamos. Buenas noches con todos, maestros. Bueno, en primer lugar, felicitar a Iván por la exposición. Muy bonita, interesante la exposición. Eh, los principios biomecánicos son fundamentales en nuestra especialidad y ya lo estamos viendo, ¿no? Que cuando no se consideran estos, va en realidad el fracaso. Entonces, cuando hablamos del fracaso de los implantes o de los materiales docentes que hemos utilizado, muchas veces es por causa del cirujano que no colocó un implante de la forma adecuada. Entonces esto es importante siempre recordar en cada cirugía qué principio biomecánico es el que vamos a utilizar, ¿no? Como por ejemplo, algo que Iván también recalcó, en una fractura de rótula, ¿no? A veces un cerclaje es insuficiente, ¿no? O por ejemplo, cuando tenemos una fractura también malleolo posterior y a veces obviamos cuando deberíamos colocar una placa de sostén. Entonces el éxito o el fracaso muchas veces va a depender directamente de nuestra parte, ¿no? Entonces como aprendizaje o como reconocimiento hacia nosotros es poner más interés en los principios, en los trazos de fractura de los pacientes y qué principio utilizar para elegir correctamente también el material de osteosíntesis y cómo utilizarlo, ¿no? Nada más. Gracias. Perfecto, perfecto, Ismael. Jorge, ¿tienes algún comentario? Sí, buenas noches, maestro, buenas noches con todos. Como se mencionaba anteriormente, ¿no? Estos principios son fundamentales para llevar a cabo un buen tratamiento al paciente, ¿no? Previamente, ya pues, aparte de estudiar al paciente, aparte de ver las imágenes, uno ya tiene que ir pensando, según la configuración de la fractura, qué tipo de este principio va a usar, de principio biomecánico va a usar, para posteriormente, según ese principio, elegir el implante idóneo, ¿no? Ya dependiendo de la edad del paciente, las características de la fractura, la calidad de hueso, etcétera, ¿no? También es muy importante conocer, bueno, los principios en sí para poder aplicarlos y tener un buen resultado posoperatorio. En cuanto a la parte del principio del tirante, es muy importante recalcar
que el implante que se va a colocar se tiene que colocar en el lado de tensión del hueso, ¿no? Y también que en la parte medial, la cortical medial, tenga cierto grado de contacto, que no sea una fractura con defecto, o que no sea una fractura, o que no haya conminución medial, puesto que el principio tirante en estos casos no actuaría adecuadamente. Básicamente eso es lo que quería recalcar y tener en cuenta que estos principios hay que tenerlos bien en claro, tenerlos siempre presentes para poder optimizar los resultados. Muchas gracias. Bien, 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 muy bien, muy bien. Pues bien, efectivamente, hay una cosa que es la cosa inicial de todo esto. En primer lugar, la parte de la biomecánica. Y como se ha dicho desde el comienzo, es pues la forma como uno puede explicarse de todos aquellos fenómenos que hacen funcionar una máquina. Y en este caso, la máquina humana. Pues bien, existen partes básicas en las que uno tiene que tener en consideración. Por ejemplo, las leyes de la mecánica, la sumatoria de vectores, los tipos de palancas, que esos traducidos numéricamente en lo que uno quiera, puede entender muy bien cómo es que funciona todo esto. Y la biomecánica, que en un primer inicio Iván ha estado describiendo en la parte de biomecánica muscular, ósea, es aplicable también a los materiales de osteosíntesis y es aplicable a la hidráulica, es aplicable a todos. Hay principios biomecánicos para todos. Pero en lo que nos interesa a nosotros son los principios biomecánicos que van a ser la base de la osteosíntesis. Y en eso tenemos que ser bien claros. Existen principios bien determinados, ya lo han descrito muy bien, y el asunto está en entender, en estudiar qué es lo que se necesita para dar una estabilización y una curación a las heridas. Entender bien esos principios porque tenemos una gama ahora bastante material para poder utilizarlo. No es de que pasemos de moda cuando alguien por ahí sigue utilizando una placa angular. No, es porque estudió bien los principios y sabe de que con esa placa va a conseguir el objetivo fundamental. Entonces, ese es el comentario que yo quiero hacer. Es más, la exposición que he hecho, Iván, es una exposición bastante importante, tan importante en que me acuerdo de que en el curso básico de la AO, nosotros estudiábamos esto, estudiábamos las características de los materiales de osteosíntesis, los principios, en fin, una serie de cosas. Y es por eso de que yo exijo a que se empiece con ese curso básico, porque ahí es donde está la base de todo este tipo de cosas. Ahora, mucho más fundamentado, más estudiado. Estos principios biomecánicos han ocurrido desde antes, pero no se entendían muy bien. No se entendían. Y gracias al grupo, hay un grupo de médicos muy estudiosos que han empezado a estudiarlo esto muy bien. Si no recordamos, por ejemplo, el tratamiento con, qué sé yo, con contracciones esqueléticas, cutáneas, que la tracción de Bryan, que la tracción a Zenit, no es otra cosa sino una sumatoria de vectores. La aplicación es de fuerzas físicas. Y no es otra cosa sino entender el comportamiento de todas estas fuerzas para conseguir un objetivo final. Entonces, yo realmente felicito a Iván, lo has hecho muy bien, Iván. Me agrada mucho porque con las mismas exigencias que de repente lo tenemos para todos ustedes, lo vamos a tener con el residente que venga. Es decir, para nosotros es muy importante, es el abecedario esto. Yo quiero serles sincero,
Estamos viviendo una época de repente de darle salto, y cuando yo digo de darle salto es una época un tanto intervencionista, y se trata de conseguir la intervención mínima. Pero para hacer eso sí se necesita conocer bien los principios, se necesita conocer bien esos principios. Así que eh, adelante, están invitados pues a seguir investigando cuáles son los principios biomecánicos. Ya lo han dicho, de un solo tornillo, de dos tornillos, de repente el tornillo tirafón, en fin, tantas cosas hay de una placa, de la placa de dinamización, de los tantos elementos hay hasta de un solo alambre. Hay que reconocer de que cada uno de estos elementos pueden contener un principio muy importante. Bien, yo felicito, realmente felicito, es una exposición muy interesante, muy bonita. Gracias, doctor. Buenas ¿Hay noches, algo? maestro. Hola, Freddy. ¿Qué ¿Qué tal, tal, Freddy? maestro? Buenas, acá reintegrándome, maestro, ya acabé mi curso de italiano y Oh, caramba, io parlo italiano. No, parla Por favor, italiano. la Muy opinión en italiano, Freddy. no italiano, pero mucho ya, bien. no me van a Yo lo entender. único que sé es decir, Tuco Tagliarini, es lo único que sé. Buonasera, buonasera. Bueno, y primero felicitar a Iván, una exposición muy completa, muy interesante, y sobre todo que ha tocado puntos que lo vemos a diario, ¿no? Hoy día hemos hecho un TEMS y veo que ahí ha colocado algunos puntos sobre el principio biomecánico, ¿no? Que, que, que es muy importante saberlo y manejarlo. También ha mencionado que hay procedimientos conservadores que también tienen sus principios, ¿no? O sea, el tratamiento conservador de una fractura, por ejemplo, el yeso, tiene sus principios. Y yo creo que eso debemos tenerlo siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque se basa en neutralizar las fuerzas musculares, ¿no? Idénticamente, como usted dice, maestro, la biomecánica de tal o cual fractura o de tal o cual trazo de fractura, ¿no? Porque hay fracturas complejas y hay fracturas simples. Y de acuerdo a su angulación puede ser oblicuas, transversas, ¿no? O espiroideal largas, ¿no? Entonces, la reflexión a todo esto, porque yo creo que la exposición no hay mucho que agregar a la charla de esto, pero quizás un poquito sí de qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Como usted, maestro, muy bien ha mencionado, existe el grupo de estudio de las fracturas, en el cual nos da cada año o cada forma cómo los implantes van influyendo en tal o cual fractura y nos dan los estudios estadísticos de cuál es su tasa de fallo y de éxito, ¿no? Tanto así que hemos evolucionado de los clavos endomedulares a ver en algunos tipos de segmentos corporales, hablemos por ejemplo del húmero proximal, en el cual las placas están fallando mucho en pacientes adultos, ¿no? Entonces yo creo que la reflexión a esto es siempre estar revisando, siempre estar al tanto, y lo que hoy día puede ser una gran verdad, de repente mañana es una mentira, ¿no? Entonces, tener la actitud crítica siempre hacia los implantes y tratar de ir estudiándolo, ¿no? No porque es lo último, es lo mejor. Yo siempre he hecho eso, ¿no? Como usted dice, hay placas anguladas que funcionan muy bien, ¿no? Y ya sabemos sus principios, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan y cómo deben ser colocados también, ¿no? Que eso es algo muy importante, ¿no? Entonces a eso va la reflexión, ¿no? Porque hoy día, si Iván recuerda o los chicos recuerdan, yo les pregunté cuál es el principio biomecánico de los TEMS dentro de sala, ¿no? Pero bueno, creo que hoy día Iván lo ha contestado, ¿no? Y me gustaría que lo diga de nuevo. Iván, ¿cuál es el principio biomecánico de los TEMS? El stem se sostendo Sostén, ¿en cuántos puntos? en 3 puntos. Claro. ¿Y el yeso? Y el yeso sobre todo es una fijación, es una fijación relativa. Ajá. Pero también también se basa en los sistemas de los 3 puntos. La única diferencia es que es 3 puntos externos
mientras que los TEN son 3 puntos endomedulares internos. Entonces, para que recuerden eso. Entonces, ese es un tic para que lo tengan siempre presente y no se olviden, ¿no? Porque nos podemos olvidar, ¿eh? Nos podemos olvidar. Yo la verdad que me he puesto un test a ver después de cuántos tiempo, serán unos 3 años, 2 años. Entonces, valdría la pena, me puse a revisar antes de entrar a la sala, y por eso quizás estaba un poquito fresco, pero ustedes tienen la obligación de revisar, hacer un planeamiento y de revisar la técnica antes de entrar, ¿sí? Porque, como dijo el doctor Sandro, nosotros seguimos revisando y ustedes con más razón, pues, ¿no? Más que todo eso, maestro, y agradecidos y disculpe por haberme ausentado un tiempo. No, está bien, está bien. Todo es en vías de la ciencia. ¿Ah? Y muy bien, estás haciendo muy bien. Bien, Sandrito, todo muy bien, me parece muy bien la reunión de hoy día. Así que felicitaciones, Iván, y nos vemos. Oh, Que muchas pasen gracias. un bonito día, una bonita noche. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches con todos. Muchas Buenas noches, gracias. doctor Sandrito. Buenas noches, chicos. Buenas Buenas noches. noches, maestro. Noches, Buenas Fred. noches con todos. Buenas noches.